Tenemos que saber, primero, saber quiénes somos en Cristo, saber que somos hijos de Dios. Por cuanto somos hijos de Dios, tenemos herencia espiritual, tenemos herencia celestial y tenemos autoridad. Jesús le dice a sus discípulos: yo le doy a ustedes, muchachos, el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Segundo punto, el poder de la palabra. La palabra o el ruaj de Dios, o el espíritu de vida, o el aliento de vida, la palabra, Dios va a colocar su palabra en tu boca, y la palabra es espíritu, es ruaj, es aliento de vida. Entonces, Juan capítulo 8, Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, la palabra dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne, y el verbo habitó entre los hombres. Entonces vemos que en el principio era la palabra, verbo traducido al español, del griego al español, significa palabra. Entonces en el principio era la palabra. Jesucristo fue la palabra en el principio. Y la palabra, que era espíritu, que no era carne, se hizo carne a través que entró en el vientre de María y creció Cristo en carne. O sea, la palabra se hizo materia. Entonces vemos que Dios es la palabra. O sea que cuando tú sueltas la palabra, es la palabra de Dios en tu boca, se va a materializar. Por eso es que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo viviendo dentro de nosotros. Automáticamente, cuando tú declaras la palabra se puede materializar. Por decirte, yo he visto muchos milagros, como órganos que se han creado, o piernas cortas que han crecido, piernas planas que han, después de soltar una palabra, de repente es asombroso, porque hay personas que tienen un poquito corta la pierna, y es notorio como 6 centímetros, que ya es, cuando tú lo estiras, es muy grande la diferencia. Entonces, muy notorio. Y al soltar la palabra, la pierna empieza a crecer. Entonces, eso es sorprendente. Estas son cosas que los satánicos, o los satanistas, o los brujos no pueden hacer, Iván. De allí que un brujo, que es Simón, le dice a Pedro, Simón el brujo, le dice: yo quiero comprar esa unción. Y Pedro le dice: pero ese tú y tu dinero, porque la gracia de Dios no puede ser vendida, porque vio un poder mayor. O sea, un hijo de Dios, un discípulo de Cristo, tiene poder mayor que un brujo. Y lo que nosotros tenemos es el poder de la palabra, el poder de la palabra, el poder de la palabra. Y la liberación está en la palabra. Un demonio no va a salir de tu casa, un ángel no se va a mover si es que tú no sueltas la palabra. Es como que esté un perrito ahí y tú le digas: por favor, puedes salir afuera. El perrito te va a mover la colita, se va a quedar ahí, se va a sonreír contigo. Pero si tú le dices: fuera, ese perrito se va a levantar, va a echar la cabecita y va a salir. Los demonios son así. Ellos obedecen a la autoridad. Entonces, primer punto, tú tienes que tener identidad como hijo de Dios. Teniendo identidad como hijo de Dios, tú tienes autoridad. Autoridad. El Señor ya te dio autoridad sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo gobernador, en su nombre, porque el nombre de Jesús es poder. Segundo punto, el poder de la palabra. Tú vas a utilizar la palabra. La palabra, todas las cosas fueron creadas por el poder de la palabra. La palabra es lo que creó todas las cosas, los cielos y la tierra. En el libro de Génesis dice que estaba desordenado y estaba vacío. Entonces, y dijo Dios, la escritura dice: y dijo Dios, y que automáticamente empezó a crearse todas las cosas y separarse la luz de las tinieblas. De esta forma, los hijos de Dios que tienen el Espíritu de Cristo pueden autoliberarse. Automáticamente uno puede autoliberarse. Ahora bien, ¿cómo vamos a autoliberarnos? Ya sabemos, nuestra arma, tener identidad. Un demonio no va a salir si tú no tienes identidad. Tener identidad. Segundo punto,
la palabra, utilizar la palabra, utilizar el Ruach, utilizar la palabra de Dios y soltar la palabra y atacar la base militar. Tercer punto, atacar la base militar donde te están invocando. Hay personas que ya disciernen cuando le están trabajando. Por decirte, una persona se despierta en la madrugada, siente que se ahoga, es porque le están haciendo brujería en el agua. Una persona se despierta en la madrugada, le falta el aire, significa que le han trabajado en un entierro. La persona no puede dormir, significa que en ese momento le están encendiendo con vela. La persona siente calor, siente un calor en todo su cuerpo y hace frío, significa que le están prendiendo una vela al costado de su foto, entonces siente el calor. Las personas sienten que le pica toda la boca, sienten que le pica la boca, le pusieron pimienta negra. Entonces, la persona siente que le clava aquí en el pecho, cuando respira, siente que algo le clava y pierde toda la fuerza, significa que le han metido un puñal, un palo, algo en el pecho a través de un animal o a través de un muñeco de vudú. Entonces, esos síntomas y un montón de síntomas más, la persona siente que le duele la cabeza todos los días a cierta hora, supongamos que le duele la cabeza a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde o a las 3 de la tarde, significa que a esa hora le están prendiendo una vela y toman analgésicos y no le pasa el dolor de cabeza. Entonces, hay personas que ya disciernen los ataques. Ahora bien, cuando tú aprendes a discernir los ataques, porque no es normal las cosas que te están sucediendo y las cosas que te están aconteciendo, tú tienes que autoliberarte. Entonces, lo primero que tú debes hacer, ya sabes que tienes identidad, que tú eres un hijo de Dios, ya sabes que la palabra es lo que va a romper la maldición. Entonces tú respira profundo y dices en el nombre de Jesús. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, automáticamente los cielos se abren a tu favor y el Señor se inclina porque Él es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, y los ángeles ya están a tu disposición. Jesús es el puente, Jesús es la llave, el nombre de Jesús es la llave para la disposición de un ejército celestial a favor de tu vida, a favor de tu vida. Ahora tú dijiste en el nombre de Jesús, Señor Jesús, envía tus ángeles. Ahora Dios, si te falta la respiración, tú debes saber que te están haciendo un entierro. Si hueles olor a tierra o ves lodo en sueños y tienes olor a tierra, tú sabes que es un entierro y si te falta el aire, te están enterrando, te están invocando. ¿Y por qué, pastor? Porque declararon tu nombre en medio de su rezo y en medio de su oración. Declararon tu nombre, o sea, dijeron, pastor Emanuel Infran, aquí yo te meto y aquí yo te hago tu entierro y tú te mueres y esto y aquello, y declararon tu nombre. Entonces tu espíritu se despertó, ya no pudiste dormir porque alguien invocó tu nombre e enviaron demonios para destruirte. Entonces empieza a acontecer todos estos síntomas. Entonces tú necesitas autoliberarte, tú necesitas declarar el nombre de Jesús, saber quién tú eres en el Señor, utilizar la palabra. Ahora bien, ¿qué tipo de palabra utilizarás? Una oración direccionada, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora Dios, siento que me están trabajando, Padre. Y ahora Dios, en el nombre de Jesús, ángeles de alto nivel, ángeles con espada de fuego, van en ese altar donde invocaron mi nombre, van a donde me abrieron un portal ahora, en el nombre de Jesús. Y ahora que se apague esa vela y desautorizo ese rezo en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, que los ángeles hieran al Balaam, al Balac, al brujo, al hechicero, hiéralo. Y si no se arrepiente, Señor, declaro juicio sobre sus vidas. Juicio. Declaro juicio, Padre, delante del tribunal de Cristo, delante de la gloria de Dios. Declaro tu juicio. Y los ángeles ahora desautorizan todo. Automáticamente, Iván,
lo que tú estás sintiendo, el brujo y el hechicero que te están maldiciendo van a sentir esa, y ellos van a recibir mayor golpe de lo que tú estabas recibiendo. Hoy estábamos hablando hoy con una hija espiritual y me dice una persona que salió de un bandismo, practicante de brujería, 15 años sirviendo a la brujería, y habló con una persona que practica la hechicería, una bruja, y esta persona le soñó que le estaba trabajando en hechicería, le soñó que le estaba colocando su nombre y le estaba enviando maldición. Se despierta, entonces como que le conoce a la otra persona, le dice: ¿por qué hiciste esto y esto? Me estuviste trabajando. Y le dice: no, yo no voy a hacer esa cosa así. ¿Cómo estás? Estoy mal. Estás mal porque todo lo que tú me enviaste se fue por ti. Estaba destrozada, estaba destruida esa bruja. Estaba todo golpeada en la cama. Porque automáticamente en la madrugada, cuando ella estaba recibiendo la revelación en sueño, se levanta y empieza a hacer guerra espiritual. Guerra espiritual no es que tú vas a hacer por hacer, sino tú vas a defenderte. Tú tienes que defenderte, tú tienes que romper la maldición. Dios se encarga de hacer justicia. Dios se encarga de hacer justicia a los que temen al Señor, mi amado Iván. Entonces, no, excelente esta guía. Esto es una super guía, diría yo, didáctica de la autoliberación. Mi pregunta: ¿cualquier persona puede hacer esto que estás diciendo, estos guías, estos pasos, la identidad en Cristo, el poder de la palabra, la autoridad, atacar la fortaleza enemiga, el nombre de Jesús, ángeles, guerreros con nosotros, una oración direccionada, haciendo como un pequeño resumen de lo que nos estás enseñando, pastor? ¿Lo puede hacer cualquier persona o definitivamente se requiere de algo mínimo que la persona debe hacer para poder empezar a hacer todos estos pasos? Puede hacerlo cualquier persona, Iván, siempre y cuando oren por ellos mismos. Es como que a ti te vayan y te lancen en el río y tú tienes que aprender a nadar. Si tú no sabes nadar, tienes que hacer un esfuerzo a aprender a nadar. Ahora bien, lo que no se está autorizado y no es recomendable es que una persona que no esté caminando en obediencia a Dios, o que tenga puerta abierta, que esté en el error, o como le conocemos, esté practicando el pecado, no puede estar orando por otras personas. Okay. Pero en su esto caso, me parece vital. Esto me parece a mí muy importante lo que acabas de decir, Pastor Emanuel Instrán, y entenderlo, ¿no? Esta autoliberación prácticamente es un mecanismo de autodefensa natural. Si me está pasando, si me están atacando, tengo que defenderme. Naturalmente, aunque de repente no esté capacitado, preparado, aunque no esté de repente en santidad, qué sé yo, pero me tengo que defender. Ahora bien, claro, lo que acabas de decir: cuando vamos a interceder por otros, cuando vamos a hacer guerra espiritual por otros. Totalmente, totalmente, sí, Iván, porque hay una diferencia en que tú ores por ti en forma de defenderte, porque usted no puede estar recibiendo todos los ataques, porque acuérdate que uno de los ministerios de Satanás es el acusador. Jesús habló claramente del acusador. Satanás es el que te va a acusar. Jesús no te acusa, Jesús no te condena. El acusador es Satanás, es el diablo. Uno de los ministerios del diablo es acusarte por tu pasado. Es más, hay muchas personas que ya fueron perdonados, fueron lavados con la sangre de Cristo y ya no están en el error, pero ellos creen que ellos aún están porque cometieron en su pasado algo, y ellos siguen recibiendo esa acusación, y el ministerio de la acusación sigue prosperando y funcionando en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido el poder de la gracia de Jesús, el poder del sacrificio de Jesús, el perdón de nuestros pecados, y perdonarnos a nosotros mismos también, no permitir que Satanás nos esté acusando. Ahora bien, si tú eres un cristiano maduro en la fe, si tú eres un cristiano maduro en la fe, ya creyente de muchos años, seguidor de Jesús, un discípulo de Cristo, entonces nosotros necesitamos cerrar puertas, cerrar
porque una cosa es cerrar portales y otra cosa es cerrar puertas de las tinieblas, donde no vamos a permitir que Satanás nos esté acusando. Obviamente que Satanás va a acusar siempre y cuando ve un lugar donde acusarte, va a acusarte. Pudiéramos aclarar así brevemente, porque yo creo que amerita mucho más tiempo esta diferencia entre cerrar puertas y cerrar portales. ¿Cuál es esa diferencia? Sin profundizar, pastor, porque nos encantaría, a mí me encantaría que ese tema fuese tratado de manera aparte y con muy buen tiempo para hacerlo. En una puerta donde uno abre, Satanás no puede, una persona que nunca hizo pacto con las tinieblas, Satanás no tiene por qué venir a requerirle nada. Pero hay personas que sí hicieron pacto con las tinieblas, luego renunciaron. Cuando uno renuncia a esos pactos, cierra esas puertas. Hay personas en otra situación, son errores o pecados como una mentira, un robo, un adulterio, y personas que están en esa situación. Entonces usted tiene que renunciar a ese pecado, pedir perdón, recibir perdón divino, y de esa forma usted cierra ese portal, esa puerta, perdón, una puerta de adulterio. Cuando uno está en adulterio, puede abrir ese pecado para su familia y toda su descendencia. Si usted está abriendo esa puerta, usted no puede echarle fuera a Asmodeos, a espíritu de Pomayira o espíritu o el Cebú, demonios que trabajan en el área de la sexualidad. ¿Cómo usted lo va a echar fuera si usted mismo está practicando dichos pecados y está abriendo puertas a esos demonios a su casa? Entonces, cuando usted renuncia a ese pecado, tú cierras esa puerta. Lo que hoy estamos tratando es en los portales, cuando usted es atacado por Satanás a través de una hechicería, a través de una brujería, no significa que tú estés abriendo puertas, porque hay gente que está todo con las puertas cerradas, está viviendo una vida santa para Dios, apartado del mal, con gozo, con la presencia del Espíritu Santo, pero de igual manera llega una maldición. Y muchas veces usted dice, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios aquello? No, ya esos son ataques de Satanás, son ataques de las tinieblas. Claro. Y allí es donde nosotros nos levantamos a cerrar esos portales. Me parece interesante lo que dice Rich Church, y las maldiciones de los padres también afectan a las generaciones. Ahí estaríamos hablando de algo similar, ¿o no? De puertas, o portales, nada que ver, una maldición de un padre a un hijo. Totalmente. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, habla, digo, del primer mandamiento, pero también dice que la maldad de los padres caerán sobre los hijos, o sea, las conductas de los padres, las maldiciones caen sobre los hijos. Entonces, si uno no pide perdón, no corta con esas maldiciones, entonces fácilmente esas maldiciones los puede arrastrar. Para eso tenemos la sangre de Cristo y vivir una vida apartada del error, para que podamos nosotros cerrar esas puertas y tener una familia sana, una casa sana, una vida saludable. Pero cuando nos están atacando con hechicerías, con brujerías, es totalmente ya lo contrario. Ya usted puede vivir una vida apartada para el Señor, una vida en santidad para Dios, pero viene una maldición a tu vida, como un ataque de hechicería, de esquizofrenia, o trabajo de tormento para tu hijo, o para tu hija, para tu nieta, y usted dice, oh Señor, ¿por qué tú me has enviado esta maldición o esta prueba? No fue el Señor. Ahora el Señor, Dios Todopoderoso, va a utilizar el poder para liberarte. Por eso la Escritura dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces nosotros necesitamos entender la autoliberación, el poder de la palabra, para autodescontaminarnos de toda hechicería, de toda brujería, de toda maldición, de toda oración contraria, de todo plan de Satanás, de toda maldición, hasta de demonios que están allí recibiendo asignación de las tinieblas de Satanás para destruir nuestra vida, nuestro progreso, nuestro avance, nuestro crecimiento espiritual. Entonces necesitamos esa autoliberación, soltar la palabra y atacar directamente los portales
para autoliberarnos. Sabemos que hay, la liberación es un poco abierta. De repente, la primera liberación que el Señor hizo es librarnos del infierno. Nos liberó del infierno, porque antes nosotros estamos designados al lago de fuego y azufre por consecuencia de nuestro pecado. Segunda liberación, del poder de las tinieblas de Satanás. Nos libró de la muerte, del poder de las tinieblas de Satanás. Ya el Señor nos libró. Luego aquí en la tierra nos libera del pecado. El pecado, cuando nosotros renunciamos a vivir una vida que nos separa de la paz de Cristo, de la presencia de Dios, para vivir una vida que le agrada a Cristo y alcanzar esa paz en Dios y esa estabilidad espiritual, nos libera del pecado. Luego, el pecado es acciones y conductas que nos separan de Dios, que desagradan a Dios. Luego nos libera del poder de la iniquidad. La iniquidad nos libera del poder de la rebelión. Salmo 51, David confiesa su rebelión, su iniquidad, su pecado, su maldad. Y luego nos libera del poder de los Balaanes, de los Balac, de los hechiceros, de los brujos, de los que levantan maldición en contra de nosotros. Y nosotros tenemos el poder para desautorizar, para romper, para destruir todas esas enviaciones. Con una simple oración, nosotros podemos deshacer, destruir, soltando la palabra, utilizando el reino de los cielos y ungiendo con la unción de Dios, orando esa oración, se puede desautorizar, se puede romper esas maldiciones. Ok, perfecto. Ahí está este importantísimo tema de la autoliberación. Sabemos que requerimos guía. Los seres humanos, yo diría que todos los seres humanos necesitamos dirección. Siempre lo he pensado, lo he sentido. Entonces, importante la guía, obviamente, de Dios a través del Espíritu Santo. Pienso que es lo principal, sin temor a equivocarme. Esa guía a través del Espíritu Santo es infalible. También debemos apoyarnos y podemos apoyarnos en pastores, en personas que están capacitadas para ello. Yo creo que eso se discierne y se entiende. Pero la autoliberación también es válida, una herramienta válida, y por eso quisimos tratarla hoy aquí en Súbete al Tren. No queremos desconocer, por supuesto, a ningún pastor, a ninguna autoridad que nos ayude, o sea, nos colabore, nos guíe en esto de la liberación, en la guerra espiritual. Pero nos pareció importante también, mi querido pastor Emanuel Insfrán, dejarle saber a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la gente que se sube al tren en la red cristiana, que también se pueden defender ellos mismos, ¿no, pastor? Totalmente, totalmente. El Señor nos dio el poder y la autoridad para defendernos, para atacar las obras de las tinieblas y destruir esos portales que nos están abriendo para recibir maldición con la ayuda del Espíritu Santo. Un hijo de Dios puede consultar al Espíritu Santo todas las cosas. La palabra dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Entonces, todas las cosas podemos consultar al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mismo va a hablar a nuestro corazón, nos va a mostrar. Pero usted puede decir, pero yo no sé, pastor, es que yo soy nueva, es que yo soy nuevo. Mejor si tú eres nuevo, mejor si tú eres nueva. Te apasionas. Esto no es porque tú estás muchos años, esto es porque tú buscas y encuentras esa perla preciosa. Entonces, si usted puede, nosotros podemos autoliberarnos simplemente soltando la palabra. Para eso estamos nosotros enseñando que usted puede autoliberarse. Un cristiano maduro en la fe, una hija madura en la fe, un cristiano maduro puede autoliberarse y puede enseñar a otros a autoliberarse. Siempre las enseñanzas que damos no es para que sean dependientes de un pastor, sino que las enseñanzas que damos es para que ustedes aprendan a depender del Dios de los cielos, siempre que nosotros los pastores somos personas comunes como todos ustedes, que también aprendimos a pelear, aprendimos a guerrear, aprendimos a defendernos. Y a través de esta enseñanza nosotros podemos entender que nosotros podemos autoliberarnos y nosotros podemos atacar las bases militares de Satanás,
las bases militares hay veces que son animales sacrificados, hay veces que son altares, hay veces que son brujerías en cementerio, hay veces que son en ríos, hay veces que son en lugares altos y en diferentes lugares, ya sea donde invoquen tu nombre. Tú simplemente digas donde me invoca mi nombre, en ese altar, en ese lugar, donde están invocando mi nombre, donde están invocando mi espíritu. Ahora libero mi espíritu de ese altar, libero mi espíritu, desautorizo esa maldición, desautorizo ese rezo, los quemo, los dejo sin poder en el nombre de Jesús. Los ángeles llegan hasta ese lugar ahora, en el nombre de Jesús. Ahora llegan los ángeles y por el espíritu usted ya está viendo. Tus ojos naturales están aquí, pero tú no estás viendo lo que está delante de tus ojos, porque lo que tú estás viendo es lo que está aconteciendo en escena. El mundo espiritual es ahora. Usted piensa que el ángel va a tardar un segundo para llegar. No, el ángel tarda menos de medio segundo. El mundo espiritual es ahora. El mundo espiritual es ahora. Por eso que Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar. Es ahora. Simplemente el que invoca a Jehová, Dios será salvo, dice la palabra. Cuando invocamos a Jehová Dios, el mundo espiritual es ahora, ahora, es ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que los ángeles ya están en escena, ya están trabajando, ya están operando, ya está aconteciendo. Satanás va a querer meter duda a tu corazón, te dirá, tú no tienes autoridad, tú estás en esto, estás aquello, tú esto, aquello, y un montón de cosas. Tú no oraste, tú no leíste la Biblia, tú no te fuiste a la iglesia. Satanás siempre va a buscar las cosas que tú debes hacer y no hiciste bien. No se basa que tú hagas bien o que haga mal. Se basa en la gracia de Jesús. Esa gracia se basa en la gracia de Dios. Yo he aprendido esto, Iván. Nadie somos perfectos sobre la tierra. Satanás siempre va a buscar la imperfección para acusarte, para que tú digas, yo no tengo autoridad sobre esos espíritus. Si no se basa en la misericordia de Dios. En el libro de Habacuc, la escritura dice que el justo por su fe vivirá, y dice su, pero en el libro de Hebreos dice el justo por la, ya no es su, sino es la, porque es la fe de Cristo, el justo por la fe, o sea, por la obra en la cruz del Calvario. Cambia en el Nuevo Testamento, ya no es por nuestra propia obra, no es por nuestro ayuno, no es por nuestro esfuerzo, sino es por el sacrificio de Jesús. El que va a entrar en escena no eres tú, el que va a pelear no eres tú. Tú pides ángeles y le dices ahora al Señor, los ángeles ahí están, donde invoca mi nombre, me están enviando flechas, me están enviando dardos, me están clavando con muñecos, siento que me clavan con muñecos. Ahora en el nombre de Jesús arranco todo lo que le colocaron a ese muñeco a mi nombre. O simplemente si ya estás cansado, ya estás harto, supongamos que ya tú estás harto de tanta hechicería, de tanta brujería, simplemente tú le devuelves su maldición. Ya le diste mucha oportunidad, ya te sientes cansado. Simplemente adora a Dios, y cuando siente la unción de Dios, cuando ya siente la unción que está allí, cuando tú sientes la unción, hay personas que cuando siente la unción llora, hay personas cuando siente la unción se ríe, hay personas que cuando siente la unción está gozoso, y la persona sabe que cuando ya siente la unción de Dios allí, ahí usted suelte la palabra. Le doy vuelta a la foto, y ahora, Señor, le devuelvo su baldón sobre su cabeza, Nehemías 4:4. Todo lo que me ha enviado le devuelvo ahora en el nombre de Jesús, para que aprenda a no meterse con los hijos de Dios. Suelto la palabra ahora, suelto la palabra, y suelto la palabra, y ahora ya he dicho, y ahí acontecen las cosas, y está aconteciendo ahora, ahí está. Y ahora persíganlo a esos demonios, porque hay demonios que van a correr, van a salir huyendo. Persíganlo, arréstenlo, agárrenlo, apuñálenlo, córtenle la cabeza. En el mundo espiritual está aconteciendo eso. Llévenlo al abismo. Jesús enviaba al abismo a los demonios.
envíenlo al abismo. Ahora, en el nombre de Jesús, por la fe está aconteciendo. Tú mismo estás dando la palabra. Tú mismo, como hijo de Dios, eres un príncipe sobre la tierra, eres una princesa. La Escritura dice en el libro de Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para Dios. Ya no hay pueblo. Imagínense que ya no hay, somos un pueblo escogido por Dios, sí. Somos un pueblo, sí, pero ese pueblo se convierte en reyes y se convierte en sacerdotes. Entonces hay un alto nivel que Dios te dio. Dios te dio un alto nivel en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, ahí dice Isa Caballero, pastor, la autoliberación es bíblica. Siempre que eran atacados en el antiguo tiempo era guerra. La liberación es una guerra espiritual. Y en el antiguo tiempo la guerra era a espadazo y se iban a pelear. Y eso es lo que nosotros hacemos en el espíritu. Vamos a pelear, vamos a defender lo nuestro, vamos a defender, vamos a ir por las tinieblas. Jesús, cuando oraba, él se iba a hacer autoliberación. Primeramente, tu oración es autoliberación. Cuando tú estás orando, tú te estás descontaminando de toda contaminación, te estás liberando de la contaminación. Tú te estás santificando a través de la oración. Pero cuando te atacan con brujería, tú tienes que también responder. Tú tienes que responder. Defenderte. Defenderse. Defenderte, claro. Es el derecho a la defensa. Así como en las leyes humanas, tienes el derecho a defenderte si consideras que tu vida está en peligro. Creo que espiritualmente es de la misma manera, ¿no? Mi querido pastor Emanuel Israel tiene el derecho a defenderte espiritualmente. Sí. Elías se confrontó con 400 brujos, falsos profetas de Baal, y él entró en un desafío con esos brujos. Y él se tuvo que defender y le cortó la cabeza a todos esos brujos y él salió victorioso. Amén. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos en la guerra espiritual. Exactamente. Cuesta mucho, se van, vuelven, pero ni modo, no tengo quien me ayude, aunque eso de la autoliberación no existe. Solo quien quiere será libre, solo él lo hace, yo no puedo. Bueno, ahí está la opinión de Ruth Rodríguez. Aquí hay otra opinión. A ver, ¿para dónde más? Aquí, excelente el programa de hoy. Muchas gracias. Desde Colombia, Miriam Jaramillo. Así que a todos, de verdad, muchas gracias. Y yo me uno al concepto de Miriam Jaramillo. Excelente programa de hoy. Esperanza Vargas, ¿cómo saber cuando una persona es atacada? Puede ser en sueño o directamente a espaldas sin saber quién es y de dónde vienen. Buenas tardes, pastor. Pregunta Esperanza Vargas, ya para cerrar, porque vamos a recoger banderas y manteles ya con este importante tema de la autoliberación. Sí. ¿Por qué decimos autoliberación? Porque nadie está orando por ti. Y entonces tú estás orando por ti mismo. Entonces tú te estás liberando. Entonces eso de decir que no hay autoliberación y todo eso es más obvio que claro que tú puedes autoliberarte. Jesús no necesitaba que nadie ore por él para liberarle. Pedro, después de ser ungido, no necesitaba que nadie ore por él. O sea, la iglesia de Cristo, los apóstoles, los discípulos, no necesitaban que nadie ore por él para liberarle, sino ellos mismos iban a orar y se autoliberaban. Entonces, eso de decir que no existe la autoliberación, o sea, entonces, ¿quién le liberó a Pedro? ¿Quién le liberaba a los discípulos? Ahora, ellos luego liberaban, como Jesús al principio le liberó, pero luego ellos tenían que autoliberarse porque ya ellos crecieron, ya eran maduros. Ahora, eso que la hermana dijo, los síntomas, ya hemos dado todos esos síntomas, amado Iván. Sí. Puede volver a hablar al principio. Sí, hemos que cómo darnos cuenta de repente si estamos siendo atacados, en resumen de la pregunta que ella hace. Sí, cómo darnos cuenta, lo que habíamos hablado, por los síntomas, tú puedes estar teniendo malestares, puedes tener dolor de cabeza constante, tomas analgésico, los dolores de cabeza vuelven, sientes en el pecho que te clava aquí, depende de lo que estás sintiendo. Todo lo que ellos hacen por el muñeco y todo lo que ellos hacen por una víscera animal,
y todo lo que ellos hacen por un animal sacrificado a tu nombre, tú lo vas a sentir en el cuerpo. Entonces eso es así. Todo lo que tú sientes, algo que no es de Dios, como te despierta, tú duermes y te despiertas, ya no puedes dormir. Todo eso son síntomas. Hay personas que tienen una molestia en el riñón, en el hígado, y tienen dolores y van a los hospitales y ya le dicen que está enfermo, que tiene que sacarse el riñón, que le pasa esto, que le falta aquello. No, esas personas necesitaban primero orar. El otro día, hace 2 años atrás más o menos, tuve un dolor en la espalda, y aquí me dolía mucho. Y yo dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Dije. Y no me podía parar, me dolía mucho. Y oré ahí al Señor, le dije, Señor, ¿qué hago? Y me dijo, es tu riñón, me dijo. Agarra un vaso de agua y ora. Agarré el vaso de agua, oré por el agua, ungí el agua. Y ya que le tenía a mi esposa ahí al lado, le dije, bendice esta agua también tú, mi amor. Ungió el agua, declaramos la palabra que yo al tomar iba a ser sano. Lo bebí y automáticamente en pocos minutos se fue. Era falta de tomar agua. Usted sabe que de repente uno no se cuida, entonces ya a partir de ahí yo empecé a tomar aguas. Pero desapareció ya para nunca más. Entonces eso es una autoliberación. Porque si es que alguien ora por ti y te libera, entonces no es autoliberación. Tú te puedes autoliberar en el nombre de Jesús con la ayuda del Señor. Liberarnos a nosotros mismos, o sea, autoliberación, como dice el tema. Para resumir, recoger manteles, recoger banderas, mi querido pastor Emanuel Ifrán. Entonces, lo primero para autoliberarnos, identidad en Cristo. Yo tomé nota aquí, espero ser buen alumno, mi querido pastor. Identidad en Cristo. El poder de la palabra, muy importante. Autoridad, atacar la fortaleza enemiga. El nombre de Jesús, muy importante. Pedir ángeles guerreros con nosotros. Oración direccionada. ¿Algo más para agregar y ya cerrar el tema por hoy, pastor? Nada más, Iván. Oración direccionada como la oración que hicimos allí. Okay. Reventar, destruir, deshacer, desautorizarlo. Todas esas palabras. Porque ellos vienen con una autorización. Entonces, es más, esa hechicería o ese muñequito puede permanecer ahí 100 años. Y tu foto también allí. Pero al orar tú, eso ya fue desautorizado. Porque no es el muñequito ni tu foto que está allí enterrado el que tiene el poder, no. La autorización y el demonio que invocaron para enviarte es lo que tú, ese rezo, esa oración que ellos lanzaron, eso es lo que tú tienes, lo que nosotros quemamos, destruimos. Eso va a permanecer allí, seguramente va a estar allí toda la vida, pero ya no tiene poder, ya fue desautorizado, se va a hacer tierra, ya no, amén. No hay nada allí.